Christopher Cross es el cantante en este caso, me va a corregir Marce si me equivoco. Un tema producido por Burt Bacharach, de quien va a ser nuestro especial este sábado a las 14 horas por www.brunomasi.com.py. Bienvenidos a todos a una edición más de Metabolismo en Acción. Finalmente jueves. Si no nos vieron el martes es porque obviamente tuvimos un especial de lo que fue evidentemente la caída de Stroessner, que cumplió un aniversario más el 2 y 3 de febrero. Por eso tuvimos una programación especial recordando aquellos grandes e icónicos documentales que en su momento lo hicieron en Bruno Masi con todo un equipo fantástico de profesionales, de guionistas, luces, camarógrafos, historiadores. Así que nada, si ustedes se perdieron esos documentales, lo pueden encontrar en YouTube, Bruno Masi TV. Así que nada, doy la bienvenida oficialmente a Silvio Peña. ¿Cómo estamos, Silvio? Muy buenas tardes, Emma. ¿Todo bien? Súper bien, y estoy muy emocionado por el tema que vamos a tocar hoy y por todo lo que trajiste. Porque si bien la gente no está viendo lo que trajiste, vamos a estar hablando un poco. Y ya me adelanto yo a mencionar el título. Sí. Cómo armar un plato saludable. Y trajiste un montón de cosas. Y mostrame en cámara qué son. Antes de entrar en tema, mostrame qué son. Bueno, son objetos interactivos. Pero decirle al micrófono, porque no te va a escuchar la gente. Son objetos interactivos para mostrar a la gente cómo armar su plato, ¿verdad? Cómo armar un plato saludable, porque ese es el tema hoy. Y tenemos media horita para desarrollarlo. Así que primeramente luego quiero que hables de la famosa T. Sí. Que en su momento ya habíamos hablado mucho sobre el sistema T de un plato, pero recordarnos cómo es y por qué tiene que ser así. Bueno, normalmente a la hora de armar nuestro plato tenemos que dividir en macronutrientes, ¿verdad? Uh-huh. El ser humano necesita, digamos así, los 3 macronutrientes más esenciales son proteínas, carbohidratos y grasas. Y también un poquito de la parte de fibra. Pero recordarnos que eran proteínas, que son carbohidratos, y el otro era... Grasas. Sí. ¿Qué son esos? Cuando hablamos de proteínas, estamos hablando, por ejemplo, de carnes. Por ejemplo, el pollo, carne de cerdo, carne vacuna. También incluimos los huevos, uh-huh. Incluimos el atún, el pescado, normalmente. También tenemos los embutidos, como los jamones. Después, cuando hablamos de carbohidratos, estamos hablando de cereales, legumbres, también tienen un poco de carbohidratos. Estamos hablando también de tubérculos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro, verdad? Normalmente la proteína el cuerpo utiliza para construir estructura, en este caso los tejidos, los músculos, los tendones y otras conexiones. Y en caso de los carbohidratos, estamos hablando de energía que utiliza el cuerpo para hacer sus funciones, ya sea para desplazarse, para correr y funciones fisiológicas. ¿Y qué son los carbohidratos? Te vuelvo a preguntar. Bueno, entre los carbohidratos tenemos, por ejemplo, el arroz, tenemos la papa, tenemos la mandioca, tenemos la batata, tenemos las pastas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer un puré de zapallo, también uh-huh. Va a contar como carbohidrato. Ok, y entonces, y luego vamos a hacer la división del plato. Tenemos la T, tenemos la mitad. Luego tiene que ser solo ensaladas. Claro, porque ¿qué pasa con la ensalada? La ensalada nos aporta fibra, vitaminas y minerales, uh-huh. ¿verdad? ¿Y qué grupo sería eso? Porque tenemos proteínas, carbohidratos y... Fibra, esa es la parte que le consideramos fibra, justamente. Okay. Hablando en macronutrientes generales, hablamos grasa, proteína y carbohidratos por el tema del valor calórico, más que nada. Ok, entonces para explicarle a la gente un plato convencional, ustedes dividen en 3 partes. La mitad tiene que ser solo verduras, ensalada, sí. De su preferencia, señora. No tiene por qué ser de lechuguita con tomate o puede ser de otras cosas también, ¿verdad? Sí. Y la otra mitad del plato, como ustedes ven en pantalla, lo dividimos entre carbohidratos y proteínas. Entonces, proteínas que puede ser un pedazo de carne, puede ser un pedazo de pollo, puede ser también... Puede ser hamburguesas también. Hamburguesa sola. Claro, no ponga una hamburguesa entera de McDonald's en esa esquina de su plato. No estamos hablando del sándwich de hamburguesa, estamos hablando la carne de hamburguesa. Sí. Y del otro lado podemos poner la mandioca, podemos poner el arroz, podemos poner... Papa. ¿Qué más? La papa. Puré de papa puede ser también. El fideo. Fideo también, pastas. Entonces, usted ya sabe cómo armar. Yo creo que ya quedó claro esa parte. Ahora, vamos a hablar de los ejemplos de cómo se miden las porciones. Sí. Porque viste que decimos nosotros el plato T. Perfecto. Y uno pone así una bandeja redonda gigante y lo divide en 3 así, ¿verdad? Estamos hablando de...
Como el plato de José, por ejemplo, Sí. en el almuerzo. El plato de José se ve así su más o plato. menos. A ver. Ese sería un plato normal. Ahí ustedes ven el tamaño. Y el plato de José como 3 veces más. Sí. ¿Verdad? Y rebosa luego así las porciones así. Bueno, ¿y cómo debería verse? Vamos a ser un poquito más Bueno, interactivos. No, pero lo tuyo es demasiado chiquitito ya. No, pero se va a ver, creo. No, pero vos decís que ese es el tamaño. Así se tendría que ver normalmente, ¿verdad? Vemos ahí... Uy, perdón. Un pedazo de... A ver. Y ustedes ven ahí más o menos, dice. Y ahora vamos a mostrar lo que quiere mostrar Silvio. Ahí Que es. ahí está. Una Alza un porción poco de más ensalada. arriba. Ahí está. Ahí está, una porción La de ensalada. mitad ensaladas. Sí. La otra mitad de arriba ya estamos con la carne, que serían Las las proteínas. proteínas. Y abajo los carbohidratos, que es el fideo. O sea, se come normal, o sea, pero medido, porcionado. Y creo que esa es la conversación principal que traemos Sí. hoy, ¿verdad? ¿Cómo porcionar esto? ¿Cómo porcionar esto? Porque justamente como a la hora de consultar o de preguntarme, ¿cómo tengo que comer? Normalmente la gente dice, yo le pregunto, ¿qué comes habitualmente y cómo comes? Entonces le muestro justamente, bueno, mostrame cómo armas tu plato normalmente, ¿verdad? Y como te dije, tenemos la situación en la cual vemos un plato lleno, pero lleno de arroz y arriba ponerle una porción de carne. Es que yo te voy a ser honesto. Y yo siempre que puedo traigo la realidad cultural Sí. a la mesa, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Pero la gente que come hace un guiso de arroz y se llena el plato con el guiso de arroz. Así mismo, Y listo. así mismo. Y la ensalada se pone en una bandeja o en un bol enfrente, para el que quiera, Así ¿verdad? mismo. Y la mandioca está afuera también. O sea, completamos el plato con el guiso, la mandioca queda afuera, la ensalada queda afuera y está una gaseosa esperándonos en la heladera. Todo mal con eso. Sí. Pero esa es la construcción. Claro, la construcción ¿Verdad? general de día a día de la mayoría de la gente. E incluso teniendo como carbohidratos a la mandioca, vos ya pedís que una porción del plato ya sea la mandioca. Así mismo. Y encima en la otra mitad del plato, Sí. la ensalada. O sea, Normalmente ocurre como vos decís, tenemos un plato de guiso, la mandioca es para acompañar el guiso, digamos así, y la ensalada si me sobró espacio o sea, le- y poné un poco tus, pero al revés, donde no se ve el alimento. Perdón, así. Sí, así, las 3 partecitas. Sí, sí, sí. Y le quiero explicar a la gente. Ahí está. Por ejemplo, ahí el que tiene Silvio, ahí tiene Silvio, y muéstrame ese, un triangulito de arriba separado del resto. Este. Sí, ese nomás tiene que ser tu guiso. Sí. Eso nomás tiene que ser tu guiso. Y el de abajo tiene que ser tu mandioca y el de la Sí. mitad tu ensalada. O sea, evidentemente comemos re mal. Claro, ahí es donde está justamente, porque la costumbre es... Ahora, yo sé que ya le mostré en algún momento en un episodio los platos, pero este es el plato al que se refiere Silvio, les muestro bien. Y este es el plato de José. Es mucha la diferencia. Sí, mucha la diferencia. Por eso yo te pregunto, ¿verdad? Porque podemos porcionar esto en té Sí, y va a estar mal, ¿cierto? claro, claro, porque eso ya es... Una bandeja. Una bandeja, sí. Lo que, el plato tradicional es el que acabas de mostrar, el más pequeño. Claro, esto es un plato. Eso Muy es bien. un plato, sí. Entonces, Sí. claro, entonces, yendo a este plato, que es el que todos tenemos que tener en casa, porque yo también tengo estas bandejas, te Sí. cuento, ¿verdad? Y vamos a porcionar de esa forma. Ahora, muy bien. Yo no tengo balanza en casa. No Claro. tengo una balancita así de decirte, ay no, esto así, tantos gramos de tanto. ¿Entendés? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vos me vas a enseñar a medir, ¿verdad? Sí. Bien. Todo tuyo el espacio. Bueno, Enseñame. Bueno, lo que normalmente hacemos es utilizar la mano. Si pueden enfocar mi mano, mi palma, un ratito. Pero- Bueno, lo que hacemos con la mano es lo siguiente. Por ejemplo, para medir una porción de proteínas, utilizamos la palma. O sea, una mano entera, que sería el tamaño de un bife. más o Claro. menos. Y las proteínas, en este caso, les recuerdo que era la carne. La carne, por ejemplo, sí. Después, tenemos como referencia para los carbohidratos, usamos el puño. ¿Verdad? Usamos la mano cerrada, hacemos un mira. puño. Entonces, O sea, proteínas, palma y carbohidratos, puño. claro, puño. No, es difícil, chicos. Entonces, como esto es más o menos el volumen que tiene que tener una porción de carbohidratos. O sea, vos pones un puño
Y ahí fíjate que te entra más o menos una papa, te entra así una porción grande de arroz, Claro. ¿entendés? Entonces eso vos ya medís más o menos la montañita, Y digamos. yo te iba a así. preguntar qué pasa con las manos que son más grandes, que son más pequeñas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya va, eso también ya forma parte de la proporción de la persona también. Exacto. ¿Entendés? Porque si justamente, si el tamaño, si la persona es muy alta, digamos así, ahora va a tener Su una ma- mayor demanda energética, obviamente. Por ende su mano es más grande. Más grande también, y justamente eso es más o menos, es lo más convencional y sirve para la persona. Claro, es exclusiva. como básicamente una porción personalizada A tu tamaño. A tu tamaño. Exactamente. ¿Entendés? Claro, Ahora bien, mira. justamente, lo de balance viene cuando vos cargas nomás así a medida, A digamos medida, así, a claro. ojímetro. Exactamente, ¿verdad? ¿Entendés? Pero entonces, carbohidratos, palma y No, pero- proteínas. Perdón, palma, proteínas, carbohidratos, puño. Exacto, perdón, yo fui el que me equivoqué Sí. entonces, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a lo que me estabas diciendo también de la mano. Sí. Bueno, eso es para medir básicamente todo, ¿verdad? Sí. Ahora bien, cuando medimos la ensalada, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hacemos esto, ponemos las dos manos, juntamos, y ahí donde te entra, todo lo que te entra ahí en esas dos manos, digamos así, eso consideramos el tamaño de tu ensalada, ¿entendés? Claro. Entonces por eso te digo así, ¿cuál es la diferencia entre la ensalada y los carbohidratos? Como la ensalada tiene una baja densidad calórica, entonces vos podés cargar mucho y no te va a aportar muchas calorías, ¿verdad? Lo que te va a aportar es vitaminas, minerales y saciedad, ¿verdad? Porque como tarda en digerirse también, eso va a hacer que el estómago se tranquilice, entonces no vas a estar pidiendo más comida cada rato. Por eso el tamaño de la ensalada Claro. influye en el plato, o sea, a la hora de saciedad. Y vos sabes que a mí una vez, y lo voy a mandar al frente así totalmente, me había dicho un preparador físico, me dijo, igual te cuento, ¿verdad? Era así, yo tenía que adelgazar. Y me dice, vos haces tu plato y ponete arroz, ponete el pollo y ponete en batatas, ¿verdad? O sea, te estás sumando más carbohidratos. Y la ensalada, Sí. ¿verdad? Y ahora más que estabas vos hablando de eso, me estoy dando cuenta que era un exceso de carbohidratos. Claro. ¿Verdad? Así que señora, señor, no sea como yo y no confíe en el preparador físico como alguien que pueda hacer, que te pueda dar buenos consejos como nutricionista. Directo al nutricionista. Esa Claro. es la verdad. Claro, Bueno, porque hay cada preparadores físicos iguales hay que- ¿cómo decís? Porque depende, la necesidad energética depende de cada uno, ¿verdad? O sea, Ujú. yo te puedo dar, por darte un ejemplo, una dieta específica con un objetivo específico, ¿verdad? A lo mejor a esa persona le va a servir para bajar de peso, pero no le está cumpliendo todos los requisitos nutricionales que esa persona realmente Necesita. tiene. Entonces, digamos así, ahí es donde venimos con el plan nutricional, porque el plan nutricional va siempre individualizado y especificado, porque vos tenés una necesidad diferente a la mía. Vos ponele, en mi caso, por ejemplo, yo necesito X cantidad de carbohidratos y vos necesitas, por ejemplo, un cuarto o la mitad nada más. Ujú. ¿Entendés? Entonces ahí, por ejemplo, cambia. Entonces no es lo mismo darte así, bueno, como vos decís, bueno, una porción de pollo, una porción de arroz y una porción de ensalada, pero ¿cuánto? ¿Entendés? O sea, a Claro. lo mejor eso puede ser que esté adecuado, puede estar excedido o puede ser menor de lo que necesitas realmente. Claro, comprendo completamente. Ahora, me da curiosidad, ¿por qué en estas maquinitas, papelitos que tenés, hay un plato de boriborí así entero, sin cortar? Claro, porque esto es, por ejemplo, así medimos el tamaño de la sopa. ¿Entendés? Entonces, Esto es porque es sopa. esta es una sopa. Y digamos, allá estamos veo, hablando de- allá veo poroto, el famoso poroto. Sí, esta es una sopa de porotos. O sea, todo lo que es sopa sí tiene que llenar el plato. Claro, claro, porque ahí tenemos pues, ¿cómo decir? El preparado de la sopa más el caldo, ¿verdad? Y ¿Y normalmente... eso eso qué sería? ¿Proteínas, carbohidratos? Sí, ya viene combinado, ¿verdad? Porque como vos decís, ya acá viene la proteína, el carbohidrato y las verduras todas mezcladas, digamos. A diferencia del plato porcionado, digamos así, en tres Claro, partes. Acá lo que tenés tenemos- razón. Tiene verduras que son la mitad del plato. Tiene carbohidratos que en este momento Sí, son... fíjate, en el caso de los carbohidratos tenemos el maíz. El ¿verdad? maíz. ¿Entendés? Entonces las bolitas de maíz vienen a representar el carbohidrato. Tenemos el pollo que viene a ser la proteína y las verduras Claro, que y las verduras que es el caldo. El caldo, ¿verdad? Claro. Normalmente se Nunca lo vi calcula... así. Sí. Mira vos. Normalmente se calcula por plato de aproximadamente entre 250 a 300 ml. Ujú. Lo que entra en un plato de sopa, digamos, así que deberías tener todos esos elementos. Pero antes de seguir con tus cartelitos, vamos ya a darle pesos exactos a las personas, porque está también la famosa taza, ¿verdad? Claro. Y es lo que nosotros trajiste vos en imágenes, y en el que dice, por ejemplo, cómo medir el arroz, ¿verdad? Ahí Claro. lo tenemos. Explícanos un poco lo que estamos viendo. Bueno, acá por ejemplo te damos el ejemplo de lo que es crudo y lo que es cocido, ¿verdad? Primero tenemos que hacer una medición bueno, vamos a suponer una persona, calculamos aproximadamente 3 cucharadas, que son 40 gramos de arroz más o menos, ¿verdad? ¿Por qué? Y eso ocupa ponerle un tercio de taza, como se dice, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿qué ocurre? ¿Por qué esa cantidad?
Porque obviamente al hervirlo, el arroz va a absorber agua. Absorber y va a agrandarse. Y va a ganar volumen. Entonces, digamos, justamente, ¿qué ocurre? Esos 30, 40 gramos se convierten en casi 90, 100 gramos realmente de arroz una vez que absorbe el agua. Pero es para tener una idea. En síntesis, yo puedo poner la mitad, porque tengo una taza exactamente igual. Entonces, la mitad de mi taza de arroz lo cocino. Sí. Espérame, bueno. No me vayas a decepcionar así mismo. Yo estoy hablando para mí nomás. Sí. La mitad de la tacita de arroz crudo, ¿verdad? Y luego ya cocido se convierte en una taza llena. Claro, va a exceder inclusive. ¿En serio? Sí, porque fíjate, entre 30 y 40 gramos de arroz ocupan prácticamente un tercio de la taza. No llega a un cuarto, un poquito más de un cuarto, digamos. ¿Y qué ocurre? Eso al ganar volumen, prácticamente ocupa casi toda la taza. Ajá. Entonces, entonces lo que me conviene si vos haces media taza, realmente tendrías una taza y media cocido, ¿entendés? Mira. Para tener una idea. Mira, una proporción. Sí, tienes razón. O sea que lo que puedo hacer más ya es directamente cocinar una taza entera y dividirlo después en tazas cocidas para saber cuántas porciones tengo, ¿verdad? Claro, vos sabés, si tenés una taza entera, digamos así, si 30 gramos son un tercio, aproximadamente una taza entera son entre 90 y 100 gramos de arroz, ¿verdad? Y esos 100 gramos de arroz ya calculas más o menos para cuántas personas. Bueno, ahí ya tengo ya tengo una parte de mi plato de la T que es los carbohidratos, sí, ¿verdad? Bueno, lo mismo me pasa con el fideo, que también me trajiste cómo medir aquí y me tenés que explicar. Claro, en el caso del fideo, si estamos hablando en este caso del espagueti, el tallarine, ¿verdad? Lo que hacemos es medir utilizando el plato largo, ¿verdad? No en la taza, ¿verdad? O sea, la taza lo podemos medir solamente si está cocido, porque ahí es donde va a entrar. En este caso, digamos, si la misma proporción, la misma cantidad, ponerle 90 gramos, te entra en una taza. 90 gramos de pasta, digamos así, cocida, te entra en una taza. Ahora bien, cuando hablamos para medirlo, 40 gramos, aproximadamente calculamos 3 dedos de ancho sobre... O sea, pero qué grosor de... Porque yo te voy a hacer los 3 dedos de aquí a aquí. Sí. Pero ¿cuánto volumen? No, pero viste, si vos agarras espagueti, vos agarras una cantidad, vos medís, o sea, supongamos que, ¿verdad? Ahora entiendo lo que me estás diciendo. Vos medís más o menos 3 dedos de ancho, digamos así, y ves cómo queda en tu plato. ¿Viste cómo estaban sobre el plato así de largo, digamos así, ¿verdad? Y tiene que cumplir eso. No está poco así agarrar 3 fideos y cubrir. Entonces, claro. Tiene que estar más o menos llenitos los 3, ¿entendés? Digo así, para que se vea bien. Entonces, después, o sea, ahora bien, y al final, hervido ese fideo me tiene que entrar en la taza. Claro. O sea, aproximadamente una taza, porque capaz depende ya del tipo de pasta. Viste que una pasta más gruesa, otra más fina, te va a entrar menos, te va a entrar más, ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, de fideo caracol, por ejemplo. Ajá. Eso sí te va a entrar, por ejemplo, media taza y te va a rendir una taza entera. Claro, que es la siguiente imagen justamente en la que nos mostrás el fideo caracol. Sí. Explícame esto. Claro, ahora haciendo el mismo procedimiento que hicimos con el arroz, ahora tomamos el peso crudo, media taza de fideo, colocamos crudo en una taza, media taza, y eso lo ponemos a hervir. Eso prácticamente me tiene que dar una taza cocida entera, ¿verdad? Completamente. Lo que había dicho yo con el arroz, pero esto pasa con el fideo. Pero esto pasa con el fideo porque tiene mayor volumen, digamos. Entonces, y eso representa aproximadamente 100 gramos. Y esos 100 gramos va a tu plato, ¿entendés? O sea, para medir, nomás tener una idea de cuánto pesa cada objeto aproximadamente. O sea, pero yo te consulto independientemente del fideo. Ponele que, por ejemplo, ayer quise hacer un guisito de fideo y dije voy a usar cortadito. Sí. Pero me di cuenta que el mismo quilaje de un caracol, si uso un cortadito, me sale menos. Pero porque son más pequeñitos. Claro, son más pequeños. Pesan más. Claro, por eso sí. Entonces, en ese caso, igual tengo que seguir consumiendo. Ponele que ya cociné. Sí. Mido una taza y ese es el tamaño. Claro, fíjate que en el caso del cortadito, vas a darte cuenta de que probablemente entre 40 gramos te va a ocupar, como tiene más facilidad de ocupar la taza, tendrías que usar más o menos la medida del arroz. ¿Me explico? Sí. Porque es más o menos claro, la proporción. Es similar, tenés razón. ¿Entendés? Entonces vos miras, tomás en el caso del fideo cortadito, tomás como si fuera arroz. Entonces vos me dices, ok, un tercio de taza me tiene que dar 3 tercios de taza, una taza más o menos como si fuera arroz, ¿verdad? Claro. Eso es lo que... No, ahora voy a andar con mi taza por todos lados. Sí. Bueno, vamos a ir acelerando porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, chicos. ¿Esto qué es? Papa. Claro, papa. Normalmente cuando calculamos el peso de una papa, como te dije, en un puño, ¿verdad? Pues, ¿qué ocurre con la papa? La papa absorbe más agua que el arroz y normalmente tiende a pesar el doble. Supongamos que en 100 gramos de arroz, ¿verdad? Vos tenés 200 gramos de papa en proporción de volumen porque absorbe más agua. La primera, o sea, pero esto por desinformación, la primera vez que escucho
que la papa básicamente dobla su peso. No su tamaño, no reduce ni excede, pero claro, su porque peso absorbe, sí. porque absorbe más agua, absorbe mayor cantidad de agua. O sea, ¿Y cómo hago entonces esto? no, para que tengas una idea nomás. Vos medís siempre la papa cruda, el tamaño del puño, ¿verdad? Sí. Eso nomás vos tenés que calcular de manera casera, digamos así, Claro. un puño. Y no te vayas a asustar porque tiene más peso, digamos. Eso nomás te quiero decir, ¿verdad? Porque Ah. tiene más agua nomás. No Ok. es, no o es sea, que- igual me la puedo comer Sí, completa. claro, así mismo. Porque vos tenés que calcular que tenga el tamaño de tu puño, así como se ve en la imagen. Y no te asustes porque vos pesás y parece que es más pesado, pero realmente tiene más agua nomás. Claro, comprendo. Ahora sí, la ensalada, lechuga, tomate. Espera un poco, acá yo veo plato completo. Estábamos Claro. hablando de la mitad nomás. Ahora justamente lo que estamos hablando, justamente que te mostré que era el hecho de que un plato así de ensalada equivalen a las 2 manos juntas. A las 2 manos juntas. ¿Entendés? Eso que vos ves en el plato representado se ve realmente... Claro, se puede encostar y va a quedar en la mitad de tu plato. Claro, ¿entendés? Así mismo. Vos calculas, bueno, 2 manos, esto pongo en mi plato. Y eso equivale a medio plato de ensalada. Claro, o realmente. sea, incluso si no voy a usar... O sea, señora, usted no va a poner su ensalada en su mano Claro, así y pero- lo va a pero- tirar. Entonces lo que hace es ponerlo en un plato, que agarre todo y luego encostarlo Así para que mismo. entre en la... Y eso es lo que vos calculás más o menos que tiene dos Sí, palmas. la pobre señora así... Empezando a salir. Tirando así su- Entonces en vos el pones tus plato. 2 manos sobre el plato y te vas a dar cuenta que es eso. Claro, ¿verdad? Esto equivale a lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, vamos Sí. a hablar de las La proteínas. sí. ¿Cómo medís el pollo? Claro, tanto el pollo como la carne, O sea, pollo y carne se mide igual. tenés que medirlo justamente en este caso. Porque ese famoso- Fileteado, ¿verdad? O ñiñi, Sí. se hace chiquito. Sí, ¿por qué ocurre eso? Fíjate, cuando hablamos del peso de la proteína, ¿qué ocurre? Se pierde un 15% cuando se cocina, ¿verdad? Si vos tenés una proteína de 100 gramos cruda, va a terminar pesando 85 una vez que lo cocines todo, porque va a perder agua, va a perder algunas otras sustancias, digamos así, en el momento de la cocción. Entonces, por eso siempre es calcular. Si yo necesito comer, supongamos que 100 gramos de proteína, yo tengo que hacer una proteína de 120 más o menos, o sea, en crudo. Eso me va a rendir 100 gramos cocido, ¿verdad? Sí, pero hablemos de lo que yo veo, porque me decís 100 Claro. gramos, 100 ta. Claro, Y... lo que se calcula ahora bien, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la palma, justamente que estamos Ajá. para medir la proteína, es una palma entera aproximadamente De aquí a tiene aquí. ahí, claro, tiene aproximadamente unos 100 gramos de proteína. O sea, Ujú. perdón, de pollo, digamos. Claro. ¿sí? Entonces eso cuando se cocina, ponerse a convertir en 80, ¿verdad? 85 más o menos. Pero lo importante es que vos medís, ok, voy a cortar un filete de pollo, digamos, si corto una pechuga, ¿verdad? Y mido con el largor si ocupa toda mi mano. Entonces, si ocupa toda mi mano, esa es la porción. Claro. Y sí, Sí. Es buena porción. Sí. Muy bien. Y lo mismo ocurre con la carne. Sí, la carne es la misma historia. O sea, ya depende solamente del corte, ¿verdad? Si Claro. Y de vuelta te consulto. Lo que va a porque- variar, por ejemplo, es si estamos hablando de un osobuco porque tiene huesito nada más. Pero si vos lo medís, tomás nomás la palma, digamos así, el largor que tenga... Porque va a ser un poquito más ancho quizás. Claro. Pero le está sumando peso el hueso. Entonces Y, no y no sean importa. letrados, porque lo mismo puede ocurrir con el... Por ejemplo, de un pollo chico, si le cortas... ¿Cómo se llama el El pecho. pecho, verdad? Te La va a entrar pechuga. aquí, te va a entrar aquí, pero va a ser más o menos así una montañita. Y les explico a la gente así. ¡Boom! Sí, claro, va a ser muy ancho, digamos, Muy en el, ancho. en el corte. Por eso lo tenés que filetear bien para... Por eso no se hagan los letrados, que le entra Sí. ahí en la palma así, pero sean una cosa gigante. Sí, por eso lo Tampoco. tenés que filetear y después lo abrís más o menos a la Sí, mitad. Claro, exactamente. No. Ahora vamos con las frutas. Sí. No hablamos de las frutas. ¿Las frutas qué serían? ¿Serían proteínas, Esta también, carbohidratos, verduras? bueno, tienen un poquito de todo. Tienen proteínas, tienen carbohidratos también, pero más que nada Fibra. fibra también, ¿verdad? Entonces entra realmente en la parte de carbohidratos porque es su macronutriente principal. Pero ¿qué nos aporta aparte de los carbohidratos, verdad? Nos aporta vitaminas, minerales, fibra, ¿verdad? Que también es muy importante para la digestión y para nuestro tránsito intestinal. Y esto no entra en el plato, obviamente. No, El esto famoso ya, postre. claro, este es el famoso postre o a la hora de desayunar o a la La hora de media, merendar. la media mañana. Entonces, viste famoso? Decimos, tenemos que consumir una fruta. Bueno, ¿cuánta fruta? ¿Verdad? Y ahí es... Exacto, ¿cuánta ¿Dónde viene? fruta? Bueno, tenemos que medir justamente, de nuevo usamos el puño. Antes de medir, Sí. ¿cuántas frutas puedo consumir en un día? Y lo que se recomienda son de 3 a 5 porciones. Ya depende mucho de tu... Pues mira, que con los precios uno ya es mucho. No, claro, pero te digo 3 a 5... No es tanto. Fíjate que más o menos la manzana está a 14.000 el kilo. Ajá. Y, ¿entendés? Y si vos lo dividís
Si tu manzana tiene 200 gramos, estás gastando entre 2.500 y 2.800 guaraníes. Claro. Igual puedo ir, O y sea, se permite... redondeando 3.000 una manzana te sale. ¿Entendés lo que Claro, quiero decir? No sí. es tampoco demasiado. Claro, o sea, uno puede también un 20.000 comprarse así como para la semana ya Claro. las 5 frutas que va a consumir, ¿verdad? Una Claro, porque banana. no hace falta, lo que realmente se recomienda no son 5 frutas, sino 5 porciones de fruta. Entonces, 5 porciones de fruta equivale más o menos a 3 frutas al día, ¿verdad? Normalmente yo suelo consumir 2. O sea, es O importante. sea, me perdiste completamente con esa explicación. No, A ver. fíjate, 5 porciones de fruta realmente se dice, ¿verdad? O sea, 5 porciones decimos, ¿verdad? No son 5 frutas enteras, sino que... Ah, claro, porque tenemos que medir proporción. Claro. Bueno, entonces midamos proporción para yo poder más o menos entender. Claro, fíjate que si medimos una porción, aproximadamente un puño tiene aproximadamente 100 gramos de fruta, aproximadamente. Entonces eso ya cuenta como una fruta en el día, ¿verdad? O sea, en el caso de la banana ya contamos a veces media banana dependiendo del tipo de banana, porque tienes esas bananas que son muy grandes, ¿verdad? Así, vos decís, una banana me voy a comer y comiste Claro. media banana, por eso digo así. Ahí tenemos que medir también el tamaño, ¿verdad? Normalmente se toman las medidas en lo que son redondas, como calculamos la manzana, la pera, la naranja. Usamos el puño. Entonces digo así, ¿tiene el tamaño de una pelotita Claro. de tenis o se asemeja a mi puño? Esto es lo que tengo que consumir. Te hago una consulta estúpida, pero también... es que yo pienso en los letrados, porque yo soy letrado, ¿entendés? ¿El puño es así o es así? Porque mira que ahí es un poquito más chico. Y ahí incluso un poco es un poco más grande. Claro, no, pero no importa eso. Es Independiente. independientemente, Te sí. decía que era una pregunta estúpida y lo acabas de Sí, porque al final de confirmar. cuentas vos tenés, fíjate, vos ves la imagen, Mm. el puño está puesto así, digamos así. Está, claro, está así. Y vos mirás, comparás con tu puño y decís, ¿parece una pelota de tenis o no? Más o menos Y el sí. volumen. Entonces ese Sí. más o menos Entonces, manejas. una banana... Una banana puede ser normal, si es una banana sí, pequeña. pero fíjate que en el súper de ahora mismo, que está cerca de mi casa, son gigantes. Claro, tiene que ser, si hablamos de la banana tradicional, hablamos de la banana carapé, como se dice, la Claro, pequeña, ¿verdad? Entonces, sí. esa es una banana. Ya Si parecen estamos- pepinos. Si hablamos de la banana larga, toma con la mitad nomás. O sea, porque Ok. es mucho más grande, ¿verdad? Exacto, sí, porque sí. Y bueno, y las naranjas, las cosas redondas, manzana, etcétera. Tienen prácticamente un puño Un o puño. tamaño de pelota de tenis. Perfecto. Ese Es lo que también, la pera también, porque Sí. es redonda. Así que hablemos de esto que dice ejemplos de cómo se miden las porciones en intercambios guía alimentaria del Paraguay. Claro. Acá ya veo balanzas. Sí, esto lo que te voy a explicar es justamente la pérdida de peso a la hora de crudo y a la hora de... La cos- comparación. Claro, fíjate que en este caso, en crudo estaba pesando 154 gramos 154. y después cocinado pesa 130. ¿Entendés? O sea, esa Claro, es la... casi 20 gramos más o menos perdido, que es Sí. entre un 10 y un 15% más o menos perdido de peso, que es lo natural, que es lo que se va en agua cuando se cocina y todas esas cosas. Claro, pero cuando usted el nutricionista le dice consuma 200 gramos de pollo, se refiere a 200 gramos crudo. Depende del... O sea, viste, cada uno toma la medida que es diferente. Yo tomo Ajá. normalmente cocido, entonces le digo así. Y le explico, mira, si vas a consumir... Si yo le pongo 150 gramos de proteína en su plato, yo digo, ok, tu crudo tiene que ser 180 y 150 es lo que te va a Lo que pesar. va a quedar. Lo que ok, va a quedar. ok, ¿entendés? ok. Eso nomás. Claro, entiendo. Claro, Sí. y también dependiendo siempre de lo que necesite, lo que no necesite. Claro. Claro, y acá está lo del arroz que hablábamos en la comparación de que tiene 50 gramos crudo y termina teniendo... Mira que no veo bien el numerito. Ahí baja un poquito. Em, No se ve ahí en la pantalla. Tiene... aumenta. Sí, Aumenta 130. 130. Sí. Prácticamente por 3 se multiplica, 2,5 realmente. Claro, es mucho. Es mucho. Claro, Casi y el triple. Tenés razón lo que me dijiste. Sí, lo que ocurre es justamente que, como dije, vos pesas tu alimento y ¿qué ocurre? En crudo es una cosa, cocido es otra cosa. En este caso, siempre calculamos que tiene 2,5% más, o sea, perdón, gana de peso, porque absorbe agua. Ujú. Y en el caso de la papa es 4 veces, porque absorbe más, ¿entendés? Entonces, Claro. Y quiero nomás contarle a la gente. Tapa un poco la cajita. sí. Y mostrarle al público. Porque cuando él llegó y trajo la cajita, yo dije, ¡ah! Trajo Trajo algo algo para para probar. Dije yo así todo emocionado. Ahí está. Sí. Y luego abrió y era así papelito. Era No, pero papelitos. hay. Espera. Papelitos para enseñarte. Acá tenés chipaguazú, por ejemplo. ¿Eso Ahora vaya. qué sería? Eso sería... No, a la hora del mar. carbohidratos. Sí, carbohidratos. Esto le ponemos justamente, bueno. Siempre le mostramos eso, ¿eh? La sí, mitad. vos podías comer tranquilamente un asadito, ¿verdad? Sí. Así como la mitad de tu plato de la ensalada de arroz, sin mayonesa. Y ahí Después estamos. el otro Fíjate lado... que hacemos el plato así otra vez. No, Claro, la re mitad. tradicional. ¿No tenés otra ensalada que no sea lechuguita? Tengo, espérame que. Porque... Tengo. Vos por sabés acá. que a mí... no por soy tan- ejemplo, no soy tan esto fan. es al horno. Pate de cuenta, verduras al horno, que Claro, también cuenta. Claro. Las ensaladas pueden o no tener mayonesa
Ponele que lo más saludable que quiero hacer es mayonesa light. Sí, puede tener. Puede ser. Sí, el tema es como te mostré la otra vez las cucharitas. Creo que tengo acá una. Sí, acá tengo. Ay, no, tiene todo. Espérame, Tiene cucharitas de carne. ¿Por Acá qué hay está. cucharitas de carne, Silvio? No, y eso Está es... ahí. No, esto es mermelada. Ah, pensé que era carne. Pensé que era carne. Acá, por ejemplo, ¿viste la cucharadita de mayonesa? De mayonesa. ¿Y eso es para cuánto arroz? No, y esto es para... Bueno, en teoría, ¿verdad? Fíjate, acá tenés 5 gramos. Y yo te recomiendo hasta 2 cucharaditas de... Pero otra consulta, Sí. porque yo te acabo de decir ensalada de arroz, pero el arroz ya forma parte de mi carbohidrato. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Y Fíjate si qué estamos pasa hablando- con mi chipaguazú entonces? No, tu chapebazo no puede entrar ahí. No. Y no, porque estamos hablando... Vos me decís... Por eso siempre decimos, ensalada de arroz, la gente tiene ensalada y vos le tenés que explicar ensalada verde. Porque si vos le decís ensalada nomás, la gente piensa, Claro. ensalada rusa, ensalada de arroz. Claro, yo o consumo sea- mucha ensalada, te dice, ¿verdad? Claro, o sea que si tu ensalada es de arroz, no puedes comer chipaguazú. Si Claro. tu ensalada es verde, puedes comer chipaguazú. Claro, exactamente. Porque, ¿qué haces? Si hacemos famoso la ensalada de arroz primavera, le agregas muchas verduritas, pero tenés un volumen grande de arroz en Claro. comparación. ¿Entendés? Entonces, por eso Sí. te digo. Pero es mucho alivio para mí saber que los caldos sí pueden agarrar el plato completo. Así mismo, fíjate que calculas más o menos en un plato tienen que entrar entre 250 y 300 ml más o menos sí. en un plato. Claro, usted pone así su mano, señora, pone su bori y Acá, por empieza- ejemplo, este es el caldo de poroto. Claro, claro, Fíjate o sea que que- fabuloso. Muy bien, Silvio, muchísimas gracias en serio por traer la ilustración, pero esa parte de la grasita quiero Bueno, aclarar. último. Esto usamos para explicar a la gente la diferencia entre un kilo de ¿Puedo grasa, mostrarle a la cámara? un kilo de grasa y un kilo de músculo. Fíjate que en espacio más o menos ocupa medio la mitad del músculo. Realmente, Claro. haciendo la diferencia de densidad, la grasa tiene 18% más de volumen que el músculo. Por eso se dice normalmente que el músculo pesa más que la grasa. Realmente tiene más densidad, pero... Claro, sí, porque yo me acuerdo que cuando era un poquito más joven, digamos, era así una persona medio fisicuda, pesaba más que yo, pero yo era más grande. Claro. Y yo decía, porque ¿cómo? Claro, porque ocurre justamente eso. ¿Qué pasa? El músculo tiene más densidad, ocupa menos espacio, pero bueno, justamente como vos decís, no es lo mismo. En volumen, 3 kilogramos de músculo ocupa menos espacio, Ujú. ¿verdad? Pero, como vos decís, vos te ves más grande por el volumen que te da la grasa, porque es más ancho, te da Claro. 18% más. O sea, si vos pesas 70 kilos y tenés más grasa que músculo, vos te vas a ver, en teoría, 18% más ancho que la persona Que la que persona. tiene solamente músculo. Súper aclarado. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el Ahora. próximo jueves con mucho más De metabolismo en acción. de Metabolismo en Acción. Así que no se pierdan. Llega nuevamente un tema más producido por Bud Barkarat, que tendrá su especial este sábado a las 14 horas por www.brunomasi.com.py. Chau, chau.